cosa que os quería decir es que no sé si sois los privilegiados o no, pero es verdad que vais a ser las últimas, el último webinar va a ser este, en que vamos a hacer y vamos a hablar directamente en base a lo que es la versión de Sinergia CRM sobre Sugar CRM, ¿vale? Sabéis que estamos en todo el proceso o que vamos a iniciar ahora en los próximos meses el proceso de migración a Suite CRM. Y, bueno, esto significa pues que en las próximas semanas vais a tener más información al respecto, pero también que en los próximos webinars que tengamos, pues la información que os vamos a ir dando y también la orientación va a combinar a la vez probablemente tanto lo que es las variaciones o modificaciones que puede haber en la nueva versión de Sinergia sobre Suite, ¿vale? Y lo que ya conocéis, ¿no?, en el entorno de Sugar, ¿no? Un poco por también aprovechar que a la vez que explicamos pues, diferentes funcionalidades o que tratamos algún aspecto concreto, pues también nos ayude que en estos webinars más temáticos, ¿no?, sí que también esté incorporado pues esa visión sobre Suite, ¿vale? Entonces, hoy será la última, como digo, más sobre Sugar, a partir del mes de octubre, que ya tenemos programados pues cuáles van a ser los webinars de octubre y noviembre y diciembre, ya será sobre Suite, ¿vale? Entonces, aparte de eso, sabéis que hoy tiene la peculiaridad, igual que cuando hicimos el webinar sobre atención directa y sobre la atención directa a personas, que en la convocatoria os decíamos que está precisamente bastante orientado hoy sobre todo a la acción y a la actuación que hacen las entidades de segundo o tercer nivel, ¿vale? Vamos a hablar de plataformas de entidades porque hay de los dos tipos y están inscritas entidades tanto que actúan como entidades, o sea, plataformas de segundo nivel como entidades de tercer nivel, y sí que me parece, bueno, pues que en ese sentido, para que todo el mundo se sienta que no es que estemos hablando de unas u otras porque realmente aplica para ambas, ¿no? Pues vamos a centrarnos en hablar de plataformas de organizaciones. Sí que es verdad que algunas de las cosas que seguramente vamos a comentar os afectan y os dan igual si sois una entidad de primer nivel o de base, ¿no? Pero sí que voy a hacer mención de manera bastante específica, ¿no?, a lo que es la realidad de las entidades de segundo nivel, ¿no?, y de la que hay, bueno, pues por la experiencia previa a Sinergia es de lo que también os puedo comentar bastante, y de ahí también que sea yo un poco hoy quien imparte el webinar, ¿vale? Sin más, creo que no me estoy dejando nada. Si no, Marc, que está por aquí también del equipo de Sinergia, pues no, me hará de recordatorio de si hay algún aspecto adicional, ¿vale? Y nada, os comparto pantalla y con eso arrancamos, ¿vale? Como sabéis, siempre después de la sesión vais a tener el webinar, mañana tendréis el webinar, lo ponía antes Marc en el chat, en vídeo, también por si lo podéis compartir. Sabemos que a veces pues, es difícil también que los equipos puedan participar, pero en todo caso que lo podéis difundir, ¿vale? Y luego una orientación inicial también en relación al contenido de lo que vamos a tratar. Ahí contad que en Sinergia tenemos alrededor de entre 12, 15 organizaciones que actúan como plataformas de entidades, ya sea porque están actuando, ¿no?, propiamente como tales en un territorio, en un ámbito concreto, sea sobre voluntariado, sea sobre salud mental, sea sobre discapacidad de algún tipo, sea porque agrupan a nivel territorial diferentes organizaciones, ¿vale? En este sentido, sí que es verdad que con esta diversidad de organizaciones hay algunas que actúan también haciendo atención directa, pero que por su estructura y por la dimensión, ¿no?, o por cómo están estructuradas a nivel de organización, también actúan como entidad de segundo nivel o de tercer nivel
a su vez, ¿no? Es decir, que ejercen propiamente, ¿no?, actividad o acción, quizás directa o no, pero que sí que actúan también en los distintos, en diferentes territorios, en diferentes talantes, a nivel como si fueran una plataforma de entidades, ¿no? En ese sentido sí que hay algunas entidades que estáis hoy aquí que actuáis de esa manera y por ahí, pues bueno, tenéis la doble versión de lo que tiene que ver con la parte de la atención directa y lo que tiene que ver más propiamente con lo que sería plataforma de organizaciones. No voy a entrar en todo lo de atención directa, pese a que algunas entidades como plataforma se hacen, ¿vale? Más allá de esta que comentaba ahora, de estructuras, ¿no?, territoriales, que a su vez actúan como plataformas de organizaciones, tenemos la otra versión, ¿no?, la de plataformas de organizaciones que además hacen atención directa. No voy a entrar en toda la parte de atención directa, ahí tenéis el otro webinar que hicimos en el mes de junio, lo tenéis en el canal de YouTube de Sinergia y también, bueno, pues si lo recibisteis también en uno de los boletines, igual lo habéis visto, ¿no? Empiezo con un poco centrando la idea de hoy, ¿vale? Yo ahora os voy a perder de vista, con la cual cosa espero que alguna señal, si en algún momento dejo de tener conexión o me dejáis de escuchar o algo parecido, ¿vale? Si todo va bien. Ahora me debéis estar viendo, ¿vale? Y debéis ver ya toda la pantalla. Mirad, yo hago una intro, ¿no? Porque aquí ya más cosas no caben ya en esta diapo. Y es verdad que el CRM hay cosas que no hace, pero hay muchas que sí que hace, ¿no? O sea, traernos café, siempre decimos nosotros que esto no lo hace, pero hay un montón de cosas que sí que las hace y que sí que las hace ya de entrada. Digo de entrada con una mini adaptación de un campo, 2 campos, 3 campos, 4 campos, 4 listas desplegables. Entonces, un poco sí que la idea también hoy es que vayáis, hay entidades que tenéis un trabajo hecho relevante pues de adaptaciones, otras no tanto, entonces vamos a intentar equilibrar entre ambas, ¿no? Y sí que es verdad que las que no tenéis esa adaptación hecha, con bastante poco trabajo, diría, ¿no?, y con poquito esfuerzo, como vais a ver, podéis realmente sacar rentabilidad, ¿no?, de lo que ya trae de base propiamente el CRM, que son, como sabéis, un montón de cosas, ¿no? Creo que todas las entidades que son plataforma de organizaciones acostumbran a tener en común diferentes elementos, ¿no? Y aquí ponía, pues, ¿qué tenemos en común? Normalmente cuando uno piensa en una plataforma de organizaciones piensa que son muchas personas y que hay un equipo muy grande detrás de esas plataformas, ¿no? Y esto está bastante lejos normalmente de la realidad porque ciertamente son equipos pequeños, ¿vale? Con la cual cosa los usuarios que tenemos a nivel de CRM acostumbran a ser limitados, ¿vale? Porque somos un equipo pequeño. Es verdad que trabajamos en una visión panorámica y pongo aquí a un señor que está ahí un poco bailando porque baila al son de todos, ¿no? De las administraciones públicas muchas veces, de los cambios de legislaciones, de los cambios de urgencias de atención a colectivos o de cambios a nivel económico o de financiación y a la vez de peticiones que llegan a partir de las entidades que forman parte de esas plataformas y a las cuales como federaciones y como confederaciones se tiene también que dar respuesta. En definitiva, no acaban siendo, diría, la prioridad número uno de nadie, sí que son la necesidad de muchas entidades de las entidades que forman parte, porque no nos olvidemos, porque al final la plataforma de entidades la configuran y la componen, ¿no?, por las propias entidades que han decidido crearla. Y ahí está un poco el reto y ahí sí que por eso hago la mención y el apunte en este sentido, como por contra de las entidades de base o entidades de primer nivel, sí que como organizaciones y plataformas, como plataformas de entidades, lo que es la conexión tanto a nivel de juntas directivas o de la propia junta directiva y de nuestra asamblea y de las entidades que componen toda la plataforma de entidades es muy importante, ¿no? Y ahí está ahí puesto en negro el cómo interviene nuestra junta directiva y nuestra asamblea en todo el proceso que nosotros tenemos que ver con el CRM, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, como nosotros somos la prioridad media
media o mediana, ¿no? de diferentes de las entidades que forman parte, es verdad que si nosotros no tenemos esa complicidad, ese liderazgo conjunto del proyecto del CRM conjuntamente con nuestro equipo directivo y con nuestra junta directiva, es complicado que nosotros podamos llevar a cabo todo lo que después vamos a ir explicando. Porque evidentemente necesita una dotación de recursos, que no hablo más allá de lo que es la propia participación en el proyecto de Sinergia como entidad miembro de Sinergia TIC, pero sí como entidades también, ¿no? Que tiene que haber algunas personas que estén también encargadas, ¿no? de administrar el CRM, como sabéis, y en este sentido sí que digo, como organizaciones que aglutinan a otras entidades, esto a veces, como somos un equipo pequeñito, que también pasa en entidades de base, pero en las plataformas acostumbra a ser casi siempre de esa manera, ¿no? y muy limitado, ¿no? Y como frecuentemente no se nos paga tampoco la parte de gestión y organización, pues bueno, cuesta un poco sacar ese recurso, ¿no? Para poder hacer esto. Entonces, sinceramente, o sea, considero que todo el apoyo que podáis buscar en vuestros órganos de gobierno es importante y relevante, y de ahí el apunte. La otra es que somos paraguas, ¿vale? Y como entidad paraguas, yo ahí también hago un apunte. Hago un apunte también, si me permitís, porque yo previamente a Sinergia he estado 10 años en entidades precisamente en plataformas de entidades. Entonces, creo que las plataformas de entidades, y esto ya no lo dice Sinergia TIC, esto lo dice Ana, la experiencia de Ana previa a Sinergia TIC, creo que es verdad que las organizaciones que están como plataformas de entidades, al final acaban siendo también un referente para sus entidades miembro, y como tales tenemos nosotros también que estirar en este sentido de unas maneras de hacer que no pueden ser exactamente las mismas, o que no tienen que estar a la cola de la entidad miembro que tengamos que actúa o que gestiona de una manera más acotada, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que también podéis tomar el reto, ¿no? Si queréis, ¿no? Como que somos entidad paraguas, ¿vale? Pero que a la vez somos entidad motora de esas otras entidades que tenemos, que aglutinamos, ¿no? Y que ellos también nos toman a veces como referencia de maneras de hacer, o que pueden tomarnos en función de lo que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que por ahí también es interesante lo que les podamos facilitar y todo lo que vayamos a contar después, ¿vale? A partir de ahí, yo diría que ahora todos como más, menos, más stand-by o menos, ¿no? Las organizaciones que estáis, tenéis alguna parte implantada o estáis justo en proceso de implantación del CRM, ¿no? Yo diría aquí la visión puede ser de diferentes maneras, ¿no? Podemos mirar que el CRM, si realmente nos está reflejando la actividad que desarrollamos, y cuando digo la actividad que desarrollamos como plataforma es si estamos reflejando todos los grupos de trabajo, todas las comisiones, jornadas, talleres, formaciones que llevamos a cabo, es decir, toda la interacción de entidades, ¿no? Estos somos especialistas, las plataformas de entidades, ¿no? Si estamos reflejando todo lo que tiene que ver con la interlocución y la incidencia política, que diría, aquí me atrevería a decir, tenemos un mix entre las entidades que incluso llevan tiempo habiéndolo implantado en Sinergia, o sea, se le puede sacar, si queréis, más jugo a lo que actualmente pues algunos podéis tener, y entonces ahí van algunas ideas y vamos a ir comentando algunas ideas, ¿no? Pero sí que sobre una lógica de que, aparte de hacer interacción, o sea, como entidad como plataforma, nosotros tenemos diferentes roles. Uno de ellos es esa parte de interlocución y de incidencia política, y a través del CRM también podemos aprovechar para hacer muchas cosas en ese sentido que podemos ver en dónde las ubicamos, ¿no? Pero que en todo caso es verdad que tenemos que tener en cuenta pues, que en esas acciones, y no solo en las de interacción con nuestras organizaciones, el CRM también nos puede echar una mano y de manera, diría, muy significativa. ¿Qué otras cosas me parece interesante en cuanto a la visión tanto de las funciones que ejercemos y de lo que nos puede aportar el CRM, ¿no? Como organización que aglutinamos a otros, más allá de lo que hacemos, más allá de la interlocución y de la incidencia, más allá de que tengamos servicios y recursos con las diferentes organizaciones que forman parte de nuestra plataforma, a menudo nos cuesta
como plataformas, explicar, ¿no? O dar valor exactamente a todo lo que estamos haciendo con nuestras entidades miembro. ¿Qué significa eso, ¿no? Que entonces el CRM también nos puede servir a la hora de visualizar con nuestras propias entidades y a la hora de rendir cuentas con financiadores o con otros colaboradores que podamos tener como organizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? Y cuál es la actividad que hacemos tanto en esta parte de interacción, pero como en la parte de interlocución u otras, ¿no? O servicios que ofrecemos. Ahí después, cuando hablemos de pues, esta parte más de informes, de informes que se pueden generar, ¿no? A través del CRM, también vamos a dar esta lógica, ¿no? Más allá de lo que sería, bueno, pues lo que podéis encontrar ya tanto en la wiki, ¿no? Como quizá en algún otro momento que hagamos un webinar más específico sobre eso, ¿no? Pero apuntando sobre todo a como plataformas, ¿no? ¿Qué podemos aportar también a nuestras entidades miembro, a nuestra parte de rendición de cuentas de alrededor, ¿no? Y eso también tenerlo como lógica, es decir, más allá de la actividad que hacemos, también cuál es la lógica de esa rendición de cuentas hacia otros, ¿no? He comentado diferentes actuaciones, ¿no? Que se llevan a cabo, tanto la interacción, la interlocución, los servicios, que luego vamos a ir entrando, ¿no? Y lógicamente esto lo podemos llevar tanto más allá como queramos, es decir, generamos conocimiento, somos validadores o certificadores de acciones que hacen organizaciones miembro a veces, ¿no? Somos impulsores de nuevos proyectos colectivos, es decir, tenemos como muchas funciones a la vez, ¿no? En todo caso, tomando como un resumen y lógicamente al acabar, si queréis comentar alguna otra cosa o esto sugiere el cómo podemos pensar o cómo podríamos también, si tiene sentido, vincular alguno de los proyectos que lleváis a cabo en el propio CRM, ¿no? Pues bueno, pues podemos un poco también comentarlo. Hoy tenemos la suerte también, entre comillas, ¿no? De que al ser más acotado también somos igual un grupo más reducido y nos permite, bueno, pues hacer una interacción diferente en la parte final, ¿vale? Y creo que con esto diría nada más, simplemente la otra reflexión que yo hago es, desde que estáis en Sinergia CRM, ¿cuál es la relación histórica que tenéis con la relación histórica que vosotros tenéis con todas las entidades que aglutináis como plataformas? ¿De qué manera está reflejada, ¿no? Y también desde esa visión, ¿no? Desde qué puntos de vista o desde qué tipo de actuaciones la tenemos reflejada o no, ¿no? Y siempre, bueno, pues siempre decimos, ¿no? Que uno de los aspectos que nos acaba aportando el CRM realmente esa parte histórica, ¿no? Y ahí sí que diría que por contra de lo que pasa con las personas cuando atendemos a un usuario, ¿no? Y cuando hablábamos de la atención directa, normalmente nosotros a un usuario lo podemos tener mucho tiempo, 2, 3 años, 4, ¿vale? O ser un usuario más crónico y tenerlo más tiempo, ¿eh? Pero diría, normalmente tiene una duración finita en el tiempo, acostumbra a tener una duración algo finita en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros como plataformas de entidades, esa relación no es que estas entidades tienen con nosotros, no es finita en el tiempo y que podemos cambiar el equipo de la plataforma de organizaciones, pero las entidades no cambian o hay mucha parte de los equipos de las entidades que no están cambiando. Y cuando llega una nueva persona o llega una parte nueva del equipo de la plataforma de entidades, una de las cosas que seguro que habréis vivido más de uno, que a veces incluso llega a molestar a entidades que forman parte de la plataforma, es precisamente que me vuelvas a preguntar lo que ya me han preguntado 7 veces en los últimos 6 años, ¿no? O que me vuelvas a interactuar como si yo nunca te hubiera explicado algo, ¿vale? Entonces, sabemos que hemos dicho al principio que a veces no somos la prioridad número 1, ¿no? O sea, o normalmente no somos la prioridad número 1 por naturaleza. Yo diría, eso sí que está en nuestro tejado poder revertirlo en parte y en eso sí que creo que todo el conjunto del CRM os ayuda, ¿no? Entonces, he hecho esta previa porque sí que me parece que toda la filosofía de detrás, que seguro que estamos todos muy convencidos, ¿no? Creo que también debemos darle esa dimensión un poco, si me permitís también, más de carácter más estratégico, como herramienta más estratégica, y no solamente de funcionamiento del día a día, porque
eso es lo que nos va a hacer buscar la complicidad con los órganos de gobierno, con la junta directiva, en la asamblea, en los grupos de trabajo, donde sea, pero que nos permita después desarrollar lo que tenemos que hacer. Si no, como federaciones, confederaciones y plataformas de entidades, lo tenemos complicado, porque si no estamos atendiendo a personas directamente, o no estamos haciendo un proyecto de actividad directa muy concreto, lo demás fácilmente se nos va a quedar un poco a la cola, ¿vale? Vamos a hablar ahora de lo que es la vida de una entidad miembro en una plataforma, ¿no? Y a partir de ahí, pues tenemos todo lo que es, pues eso, ¿no? Su vida, igual que hicimos en su momento con una persona usuaria que atendíamos, pues aquí tenemos un conjunto de entidades, ¿no? Que llegan y que se dan de alta, ¿no? Y ahí tenemos procesos más o menos costosos, más o menos liados, más o menos con requerimientos de documentaciones 1000 para que una entidad se incorpore a nuestra organización, y seguro que a más de uno le ha pensado, Dios mío, es verdad. Y sí que es cierto que los formularios, por ejemplo, de alta, que tenemos muy incorporado como socio cuando incorporamos una persona socia, ¿no? a una organización, ¿no? Para hacer un donativo o para que realmente simplemente tenerlo informado, aunque sea una cuota cero, ¿no? Que esté informado de toda la actividad que llevamos a cabo como entidad. Esto lo tenemos muy incorporado. Cuando somos una federación o confederación, a veces esto parece que no lo tenemos tanto, ¿no? Es decir, el alta propiamente de las organizaciones también puede ser uno de los elementos que se puedan directamente automatizar a través del CRM. ¿Cómo? Vinculando uno de los formularios, igual que damos de alta una entidad, dar de alta una organización, que nosotros tengamos asignado que la relación que vamos a establecer con esa organización, si queréis, es de preentidad miembro o la que vosotros consideréis, ¿no? Para categorizar que eso es una nueva alta, ¿no? Y que todavía esa entidad no está aceptada como tal, ¿no? O bien que lo podéis vincular a una entidad o sea, a través de un formulario de interesados, ¿no? Es decir, ahí yo diría, bueno, abierto a que cada uno ese uso, ¿no? De cómo quiere vincular ahí la relación con la organización, eso es digamos que es lo que cada uno tendréis que establecer, cuánto puede durar ese proceso o no, ¿vale? O qué documentación lleva asociada, ya lo tendréis seguro definido en vuestros estatutos, códigos internos, lo que sea, pero en todo caso es posible que vincules directamente un formulario web a que toda esa documentación y todo ese trámite, ¿vale? Lo podamos agilizar a través también del CRM. Marcamos aquí el tema de las relaciones con las organizaciones como rojo intenso, ¿vale? Normalmente siempre insistimos, ¿no? En esta base del arbolito que seguro que habéis visto, si no es todos, pues casi todos, y si no, bienvenidos. Hay un árbol que siempre hablamos del CRM como un árbol que tiene unas bases y unas raíces, y por tanto las bases y las raíces tienen que estar bien construidas, porque si no nos vamos por las ramas. Tenemos una serie de cuestiones, de módulos troncales dentro del CRM, las personas, las organizaciones, los proyectos, y unos módulos que son específicos que nos permiten como entidades articular todas las relaciones múltiples que podemos tener dentro de nuestra entidad sea con personas o sea con las organizaciones. En el caso de las plataformas de entidades, todas las relaciones con organizaciones son fundamentales, porque normalmente, o sea, bueno, quien es miembro, ¿no? Siempre es la organización en sí misma, y los interlocutores, las personas interlocutoras que nosotros tengamos de nuestra plataforma van a serlo o no en función de que esas personas continúen estando, ¿no? Vinculadas o trabajando en las organizaciones de las que forman parte, ¿vale? En ese sentido, pues, podemos tener relaciones con organizaciones que sean desde, y veis que aquí ponemos diferentes tipologías, ¿no? O sea, una mirada de cómo nosotros como organización vemos a nuestra entidad federada, ¿vale? Y ahí la flechita para abajo, en la mirada de la flechita para abajo, la entidad puede ser socia, miembro de la junta directiva, puede estar en un grupo de trabajo, puede ser receptora de recursos y de financiación, o puede ser, a su vez, esa entidad una madre o paraguas, como la queráis llamar, ¿no? De
otras entidades que forman parte de nuestra plataforma de entidades. Toda la parte de personas, organizaciones, proyectos es fundamental, y toda la parte de relaciones con organizaciones es una de las que evidentemente tenemos que haber definido y tenemos que definir, ¿vale? Con bueno, pues los diferentes tipos, sean juntas directivas, sean asambleas, sea en lo que sea que sean juntas directivas, sean cualquier otro tipo de relación que tengamos nosotros con ellos, ¿no? Participantes en comisiones, participantes en X, ¿no? Que nos puedan ofrecer, ¿no? Pues esa información posterior, ¿no? Hablaba ahí de que hay toda una parte de cuotas y de servicios, que no vamos a entrar en toda la parte de atención directa, pero que sí que más allá de lo que es la cuota en sí misma de como organización, ¿vale? Que nos pueda estar pagando la entidad, y que evidentemente eso lo podemos gestionar a través de las formas de pago y pagos del CRM, todo lo que tendría que ver con algunos servicios que a veces hacemos pues desde una alquiler de algún material, ¿no? O sea una furgoneta, sea un equipo de sonido, sea cualquier otro recurso que compartimos como entidades de la plataforma, ¿no? Eso también lo podríamos vincular directamente, ¿no? Y tenerlo reflejado aquí, ¿no? En el propio CRM, y es algo que, bueno, pues también es habitual dentro de las plataformas de entidades, a veces incluso más que las entidades que están haciendo una acción más directa, sea en el territorio, sea con algún colectivo, ¿vale? Pero en todo caso, bueno, pues tener en cuenta también ese elemento, ¿vale? Todo lo que son las interlocuciones con nosotros, ¿no? En lo que son las relaciones con las organizaciones, ¿vale? Directamente nosotros tenemos una parte que es la que después nos va a servir también para vincular con el resto de cuestiones que ahora comentamos, de las diferentes interacciones, interlocuciones y funciones, ¿no? Que tenemos como plataformas y organizaciones que aglutinamos entidades, ¿no? Toda la parte de interacción de entidades, ¿no? Yo digo, todos aquellos, todos lo habéis perdido, pues, todos los que no tengáis ahí marcado, o sea, que no estéis reflejando toda la actividad del órgano de gobierno, de la junta directiva, de la asamblea, de los grupos de trabajo, comisiones y demás, ¿vale? Yo diría, poneros ahí un asterisco, ¿no? Porque estoy segura de que en el mes de diciembre vais a tener todos los calendarios de las juntas, de las asambleas del año 2021. Evidentemente, todo eso directamente y sin hacer nada, ¿vale? Digo, sin cambiar 3 campos, tenéis toda esa actividad reflejada en el CRM a través de los módulos de eventos, inscripciones, sesiones y asistencias. Acostumbran a ser grupos estables, es decir, la junta directiva se nos puede mover un miembro, los grupos de trabajo normalmente van o por curso o por año natural, pero no van a ser unos cambios, ¿no? Digamos que cada semana se nos estén alterando, con la cual cosa, todo eso fácilmente, directamente lo podéis vincular a través de ahí. Todo lo que son jornadas, lo que son talleres o formaciones, ¿vale? Y ahí un apunte más, ¿no? Que es que todo lo que son las comisiones, las jornadas, los talleres, las formaciones, más allá de que podáis hacer todas las inscripciones manualmente, también las podéis hacer directamente a través de formularios, ¿vale? Entonces, si las vais a hacer a través de formularios que os sirvan pues, para registrar toda esa inscripción a los grupos de trabajo y a las comisiones, que habitualmente tampoco es lo que se hace, ¿no? Sino que van los mails arriba y abajo con vienen 3, vienen 4 o no sabemos ni cuántos vienen al grupo de trabajo, ¿vale? Y luego nos encontramos 2 y entonces nos tenemos que ir, ¿vale? Pues diría eso, evidentemente, o sea, es relativamente muy sencillo, ¿no? Que con algún formulario podéis directamente poder registrar toda esa información, ¿no? de esta parte de módulos. Si un apunte aquí en todo lo que es la inscripción doble, ¿no? Las plataformas de entidades nos pasa una cosa, que las personas nos movemos y las interlocuciones se mueven de estas organizaciones, ¿no? Las interlocuciones son un dolor de cabeza a veces, ¿no? El CRM nos va a ayudar a resolver esa cuestión, ¿no? Y que podamos registrar fácilmente todos los cambios de interlocución, todos los históricos de cargos de esas personas interlocutoras, pero es verdad que deberíamos inscribir a la gente, ¿no? A las personas, tanto como persona como organización. ¿Por qué? Porque después nosotros empezamos a contar la historia,
¿no? Y vamos a nuestro órgano de gobierno, a nuestra junta directiva, a explicarle cuánta gente participó en los últimos 5 años y resulta que la persona que se ha movido de una entidad a otra, como la inscribimos solamente como persona, como se ha movido de entidad, ahora la tenemos en otro sitio y entonces ya no nos cuenta la inscripción a una asamblea o a una jornada en la que una entidad sí que participó, pero como que inscribimos solamente a la persona, no nos cuenta también que vino esa organización, ¿vale? Esto es algo que ya es un error típico común más al inicio, quizás, ¿no? Porque a lo que hacemos algún informe histórico ya vemos que aquí algo no nos cuadra, porque acostumbra a haberse movido alguien y ese alguien acostumbra también a haberse quedado muchas veces en el círculo de entidades que forman parte de nuestra propia plataforma de entidades por contenido, ¿no? Por ámbito temático en el que actúan. Entonces sí que diría es una de las especificidades que en otros casos no tiene tanta relevancia, aquí sí que la tiene el contemplar tanto la persona como la organización que se inscribe, ¿no? Acciones de interlocución e incidencia, ¿vale? Sí que como no sé muy bien hasta dónde hemos comentado antes, si alguna cosa, o sea, que se me había escuchado antes, igual algún elemento, pues lo repito y con eso me disculpáis. Todo lo que tiene que ver con interlocución e incidencia, ¿no? Que yo decía, no siempre es de lo más reflejado dentro de las instancias del CRM hasta el momento, sí que hay, diría, campo de recorrido, ¿no? Y mucho, ¿no? Estamos utilizando muchas veces el CRM para hacer campañas de boletines o de envíos de algunos mails masivos, pero como plataformas de entidades acostumbramos a hacer un montón de comunicaciones con las entidades que forman parte de nuestra plataforma de entidades, ¿no? Entonces, si nosotros no lo utilizamos para comunicar lo que hacemos habitualmente, estamos perdiendo también uno de los potenciales directamente del propio CRM, ¿no? Uno, porque, digamos, tener la lista actualizada del público objetivo, que sean el interlocutor prioritario o el segundo interlocutor, es fácil, ¿vale? Y con 2 campos cambiados en la ficha de la persona concreta tendríamos suficiente, ¿vale? Para poder reflejarlo y crearnos una lista, pero a su vez, ¿no? Nos estamos dejando ahí una parte de histórico de esa relación con las organizaciones que no estamos viendo en el historial de cada una de las organizaciones y que en cambio cuando viene un nuevo equipo, ¿no? En el marco de la plataforma de entidades le es muy útil conocer todo lo que ha pasado previamente, ¿vale? Entonces, diría ahí, bueno, pues toda esa parte, diría, pensarla más también desde las propias publicaciones, es decir, hacemos publicaciones de datos o hacemos publicaciones de generación de conocimiento del ámbito temático que corresponda en el que nos ocupamos, ¿no? Todo eso también nos sirve a través de campañas, poder hacer envíos y poder hacer aportaciones por ahí, ¿no? Igual que pues todo lo que pueda ser un cambio legislativo o una interacción con medios de comunicación, lo que sea, ¿no? Relaciones institucionales. Ahí sí que siempre la participación en las relaciones institucionales o en las reuniones con las administraciones públicas viene condicionada con relaciones que tenemos con las organizaciones de si son miembros de la junta directiva, de qué roles juegan las personas también dentro de esas relaciones, ¿no? Si son miembros de un grupo de trabajo u otro grupo de trabajo, participan también en un tipo de reuniones o en otras reuniones institucionales. Es decir, que simplemente a través del módulo propiamente que tenemos en la parte de actividades, de reuniones, ¿no? Nosotros ahí podemos reflejar toda esa parte de relación institucional separada de lo que tenemos esas otras actividades más grupales de grupos estables, ¿no? De los eventos, las inscripciones, sesiones y asistencias, reflejando ahí toda esa parte de relaciones institucionales. ¿Qué pasa? Eso es optativo, es decir, nadie dice esto tiene que ser así de esta manera, ¿no? Yo sí que digo, echadle un ojo a esa parte de reuniones, ved si necesitáis algún campo adicional que os pueda servir para decir, ostras, pues es que yo quiero categorizar todas las reuniones temáticas institucionales que hago con las administraciones. Pues incorporadle un pequeño campo ahí que simplemente os pueda ofrecer esa información. Pero en todo caso, lo que sí que digo es toda esa relación institucional que acostumbra a llevar un montón de esfuerzo en las plataformas de entidades, estaría bien que si no la estáis reflejando, la reflejéis y que, 2, no es muy costoso porque existe una cosa que sabéis que es mágica, que es el duplicar la reunión. Normalmente cuando nos invitan a una reunión y dentro de 3 meses vuelve a ser la misma, acostumbramos a ir los mismos o varía uno. Es decir, que podemos recuperar parte de la información que tuvimos, ¿no?
Otra información importante y relevante como federaciones, como confederaciones. Todo lo que tiene que ver con los datos anuales y con todos los datos puntuales que nosotros recogemos, ¿no? En Suite CRM, y aquí ya pues hay un pequeño apunte, ¿no? Hay un modulito de encuestas que es nuevo, que sobre Sugar no existe, pero que nos va a ayudar seguramente a hacer consultas periódicas más de carácter puntual sobre datos que les pedimos a las entidades. Pongo un ejemplo que en el caso de la discapacidad, que me parece que hay alguna entidad de discapacidad o alguna plataforma de discapacidad aquí, es probable que os encontréis, ¿no? Acostumbran a tener las organizaciones diferentes centros, servicios, ¿no? Con diferentes plazas ocupadas, no ocupadas, ¿no? Las administraciones públicas nos acaban pagando todas esas plazas ocupadas y no ocupadas en relación a lo que hacemos, ¿no? Y a realmente la ocupación que tenemos. Y luego hay una cosa mágica también, ¿no? Que nos pagan en función de unos determinados módulos, ¿vale? Y nos pasamos la vida recogiendo también cuáles son esas ocupaciones, cuáles no y exactamente qué nivel de ocupación tenemos o bien si los recursos no, pues están infradotados o no, para poder hacer esas acciones de incidencia. Todo lo que tiene que ver, yo diría, no todos los datos que vayáis a recoger, pues los vais a poner en CRM porque a lo mejor decís, bueno, pues es que nos pasamos el día consultando cosas y es como, voy a tardar más en poner todo eso que no en hacer la consulta, ¿no? Yo no voy tanto a decir, tiene que estar todo, sí que digo, contad qué es lo que sí que repetís periódicamente, porque lo que sí que repetís de manera muy periódica, ¿no? Ya sean impagos, ¿no? Que tenemos de las administraciones y retardos y nos han preguntado 8 veces cuánto dinero tenemos de retardo con H, ¿no? Pues con todas las organizaciones, si les estáis preguntando eso, igual sí que vale la pena que os creéis algún campo, algún dato dentro de un módulo que sea de datos anuales o como queramos llamarle, ¿no? Pero que nos sirva para recoger, pues por un lado, informaciones que son más de carácter puntual periódico en un momento dado, ¿no? Pero digo, temas puntuales y, por otro lado, todo lo que sería, pues bueno, la gran recogida de información que en muchos casos se hace, ¿no? A nivel de los diferentes, de los datos, ¿no? Globales como de todo el conjunto del año, ¿no? ¿Me seguís escuchando? ¿Sí? Quiero un sí por respuesta y así yo puedo seguir. Sí, seguimos, te escuchamos. Adelante. Sí. Vale. Lo que es a nivel de actividades y servicios territoriales, ¿vale? Todos los centros y servicios que tenemos en el territorio, ¿vale? Llamo centros y servicios a precisamente el ejemplo que estaba poniendo ahora, ¿no? Una organización que tiene recursos residenciales, nosotros como confederación, como federación, a menudo nos interesa saber no solamente esa entidad que forma parte de mi plataforma, sino todos esos centros y recursos, ¿no? Dónde están ubicados y cuáles son esas ocupaciones. Ahí sí que nos puede convenir en que igual consideramos que eso, más allá de que tengamos todos esos unos datos anuales, ¿no? En una encuesta anual y que tengamos un módulo en que recojamos todo eso, ¿vale? Además, sí que tengamos uno específico que nos recoja toda esa actividad de los diferentes centros y servicios, porque pese a ser puntual, son varios datos, ¿vale? Y sí que los recogemos de manera muy periódica, ¿no? Es decir, que ahí contad también con esa posibilidad de crear algún módulo ad hoc, ¿vale? Para esa recogida de datos anuales, más allá, de datos específicos, ¿vale? Más allá de lo que son los datos anuales que normalmente se repiten y que nosotros también les vamos a hacer un gran favor a las entidades si les decimos cuáles son los que nos respondieron el año anterior, ¿vale? Para que los usen de referencia, pues más allá de eso, y el CRM también nos ayuda a eso, también podemos recoger esta parte, ¿no? Pues de servicios y territorio, ¿no? Digo servicios territorio y llamadle H, o sea, en otros sitios no será el centro territorio, pero traducidlo al proyecto, a la actividad que vosotros desarrolléis, ¿vale? Recursos y servicios y recursos que desarrollamos, ¿no? Aquí también tenemos, bueno, un proyecto ahí, digamos, en la cocina, ¿no? Todo un módulo de recursos y reservas que os va a ayudar y que ya comentaba antes un poco cuál es la utilidad de eso, ¿no? Pero más allá de ahí, toda la parte de consultas e información que nosotros hacemos a las entidades, esto queda recogido unas sí y otras no, a veces sí y a veces no. Tenemos ahí, yo me he hecho un paseo por las diferentes instancias y diría, tenemos de todo, habemos de todo. Reuniones y notas, ese historial de información y de consultas que tenéis, que os facilitan un montón de información sobre la entidad, que además os ayuda a que después no os convirtáis en la prioridad número 8 porque están cansados que le volváis a preguntar exactamente lo mismo, es mucho más agradecido para una entidad de base que está haciendo
otras cosas que vosotros le podáis decir exactamente y tengáis un contexto previo de qué es lo que ya os ha facilitado información, y ahí tanto las reuniones como las notas yo creo que os puede dar mucha información, mucho juego para poder reflejar pequeñas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que a lo mejor queremos recoger información mucho más específica. Si hacemos consultas o información de, yo qué sé, precisamente de información alrededor de la campaña del IRPF o alrededor de las convocatorias de subvenciones o alrededor de otros 1000 temas, ¿no? Y queremos tener un montón de cosas que decimos, ostras, es que yo ponerlo aquí en el módulo de las reuniones y las notas, pues es que yo preferiría tenerlo separado en un modulado. Es decir, la posibilidad del modulado no la voy a comentar en todos lados, o sea, evidentemente en más de unos casos está, pero sí que aquí uno de los objetivos de hoy era reflejar un montón de cosas que ya podemos hacer con lo que nos viene de base, solamente cambiando algunos pequeños elementos dentro de cada uno de los módulos, ¿vale? Distribuimos fondos, a veces diría, hace unos años más, ahora menos, ¿vale? Las plataformas de organizaciones en un momento dado sí que eran las que gestionaban, ¿no? Pues todo los programas, ¿no? Por decirlo uno sencillo, digamos, de acceso para muchas de vosotras con seguridad, los programas de IRPF que venían del ministerio, ¿no? Lo que es la famosa convocatoria del 07, ¿no? Que ya no se haya seguido llamando, no siempre se ha llamado así, pero bueno, que digamos que todos la conocemos como tal, ¿no? Ahora aparece la convocatoria del impuesto de sociedades, ¿no? Y también va a haber una posibilidad de distribuir unos fondos, ¿no? Pero en todo caso, sí que a nivel territorial, como plataformas, también a veces distribuimos recursos y fondos de otros tipos de subvenciones que pueden venir de nuestro gobierno autonómico y que distribuimos entre entidades que están formando parte, ¿vale? Si vais al módulo de subvenciones, vais a ver, porque luego no sé hasta qué punto nos va a dar tiempo de entrar o no, vais a ver en el módulo de subvenciones que tenéis un campito que los que no lo estáis utilizando se llama organización destino de la subvención que me han otorgado, ¿no? Entonces ahí te pone una, cosa que no significa que tú no puedas poner que en lugar de una organización tienes 26 destinatarias de ese proyecto, simplemente generando una nueva relación con el módulo de organizaciones en el que podáis decirle cuáles son las organizaciones que tienen, son receptoras de todos esos fondos y de toda esa subvención que va distribuida por diferentes niveles, ¿vale? Aquí yo espero la pregunta, si no cuando llegue el turno de preguntas pues ya me lanzo yo a que la hagáis, porque aquí queda algo que no está reflejado y que probablemente os preocupe a todas, ¿no? Más allá de ese reflejo de lo que tiene que ver con esa distribución de fondos entre las diferentes entidades. En todo caso, que eso lo podéis tener recogido aquí, que vais a poder tener también todo ese histórico de cuál ha sido la distribución, ¿no? Y también de toda la documentación que os han facilitado o no os han facilitado las entidades, ¿no? Es como me ha entregado la memoria o no, se la he pasado revisada y me la ha devuelto revisada o no me la ha devuelto revisada. Es decir, la cantidad de tiempo que se ocupa en las plataformas de entidades cuando se gestionan pocas o muchas distribuciones de recursos con todas esas entidades, diría, es muy notable. Es decir, que os vale la pena dedicarle una mañana, una tarde, una mañana y una tarde, 2 días, ¿vale? Hacer esto porque lo vais a tener ahora y lo vais a tener para siempre. Entonces, diría, si no es vuestra actividad habitual, por favor, poneos primero con todo el tema de los órganos de gobierno, las juntas, asambleas, grupos de trabajo, jornadas, ¿vale? Pero si sí que es una actividad habitual y tenéis ahí, pues como decíamos, un equipo pequeño que tenéis que gestionar todo eso, dedicadle un tiempo a también contemplar esa parte si es que os lleva un esfuerzo en tiempo importante, porque vais a ganar en eficiencia. Todo lo que tiene que ver la ejecución de proyectos. A veces como plataformas también impulsamos nuevos proyectos, ¿no? Es decir, algunos tienen financiación y otros no. Es decir, a veces pedimos una financiación, ¿no? Que va precisamente orientada a tener unos determinados, a conseguir que un proyecto se ejecute, ¿no? Y con esa financiación vamos a ejecutar, o sea, el proyecto va a estar financiado probablemente no por una sola financiador y por una subvención quizás o por un convenio o lo que sea, sino por varios, ¿no? Y vamos a tener ahí el proyecto vinculado con sus diferentes convocatorias, ¿no? Porque, bueno, pues va a ser la amalgama de todo ello lo que configure que podamos llevarlo a cabo. Otras veces simplemente lo ponemos en marcha porque sí, luego buscamos la financiación. ¿Por qué? Porque como nadie se lo cree, ¿no? Nos pasa que primero nos ponemos en marcha, entonces las entidades que dicen yo no me voy a tirar a la piscina solo, pero si nos tiramos todos juntos,
¿no? Pues entonces vamos que para allá, ¿no? Entonces, seguro que algún proyecto de ese estilo os viene a la cabeza, ¿no? Porque igual que somos entidad paraguas, también somos paraguas para impulsar a veces ese tipo de proyectos. Pensadlo también así, es decir, cuando tenemos una idea peregrina o cuando ponemos, ostras, es que vamos a explorar esta vía, crear el proyecto y ver, luego ya veremos si tiene la financiación o no tiene la financiación, pero recoger toda la actividad que tiene vinculada a todo eso, ¿vale? Y que a lo mejor empieza a través de un grupo de trabajo de la federación o de la plataforma, también recogerlo ahí, ¿vale? Ya hemos dicho antes, toda la parte de atención directa no vamos a entrar, ¿vale? Me voy a toda esta parte de recursos, de módulos complementarios y de funcionalidades, un poco también por ver después, nada, cuatro ejemplos un poco de pantallazo de por ver cosas que sí que no hay que hacer mucha adaptación para poder ver directamente, ¿no? Para quienes no lo estéis utilizando y bueno, nada, simplemente, bueno, pues tener ahí toda la foto entera, ¿no? En lo que es esta parte de, decimos, módulos complementarios del CRM, no sé si es la palabra más acertada o no es más acertada, ¿no? O sea, diría tan importantes como otros, pero en este caso, diríamos, todo lo que hemos comentado hasta ahora, seguramente, pues, es parte uno para poder llegar a trabajar con estos otros, ¿no? En lo que tiene que ver con MailMerge, ¿no? Con todas las plantillas que nosotros podemos reflejar a nivel de plataformas de entidades, el que no ha recibido al cabo de un tiempo de que una entidad se ha ido, ¿no? Que te dice, oye, ¿me puedes pasar un certificado de cuánto tiempo estuve dentro de la organización, ¿no? O me puedes pasar exactamente en qué fecha me incorporé y cuál es, si he estado en la junta directiva, si he participado en grupos de trabajo, porque tengo un proceso de auditoría o de transparencia o de lo que sea que me requieren que justifique cuál es mi relación con las plataformas, ¿vale? Y ahí vengo a una de las cuestiones que comentaba al inicio sobre la mirada, es decir, más allá de la vida que nosotros tenemos con las entidades, más allá de la interacción que tenemos, toda esta visión de cuál es la labor que desarrollamos como plataforma y enseñarles y mostrarles a todas nuestras organizaciones qué es todo lo que están participando con nosotros, es, perdóname, pero es fundamental. Y si no estamos aprovechando una parte pequeña de lo que podríamos hacer como plataformas de organizaciones con nuestras entidades miembros, porque ellas lo van a agradecer, es decir, al final son muchas horas que vienen a grupos de trabajo, al final son muchas horas que participan, ¿no? En reuniones institucionales, al final son horas que miran una publicación o qué más, y a la vez que nosotros le estamos diciendo a la entidad con una pequeña cosa, que es, te creo un certificado simplemente que te diga que en el año 2019 viniste a en las diferentes juntas directivas y has sido miembro de la junta directiva, que participaste en las jornadas, que has participado en tantos talleres y que además has estado participando en tantas reuniones institucionales y que nos respondiste a la encuesta anual, ¿no? Digo, todo eso, pensad que no estamos hablando de un montón de información que está por 28 sitios, es decir, que no estamos hablando de 28 informes, ¿vale? Sino que lo tendremos que configurar, evidentemente, ¿no? Y vamos a tener que configurar también, si lo queremos mostrar como plantilla, pues qué datos vamos a querer recoger, pero, en todo caso, es algo que yo creo que también esa lógica o esa mirada estaría bien que también la incorporemos a la hora de utilizar el CRM, ¿no? Cartas de apoyo a nivel de petición de subvenciones o de convocatorias, bueno, ahí hay, no diría que es lo más troncal, pero sí que a menudo algo que nos llega, ¿no? Y que yo digo, podemos girarnos la cosa, ¿no? Es decir, pásaselo tú si ya tienes toda esa información de participación, ¿no? Y de cuál es tu interacción con esa entidad y los motivos que han dado lugar a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente con eso, pues un poco comentado toda la parte del MailMerge y de plantillas y de lo que serían los informes. A nivel de flujos de trabajo, ¿vale? Alguna cosa pequeña y pongo algún ejemplo de algo que hemos hecho con alguna plataforma de entidades y que digo, bueno, pues no se puede hacer de otras formas, seguro, ¿no? Pero a menudo preguntáis que si tenéis diferentes tipos de relaciones con organizaciones, imaginad que tenemos una entidad que puede ser socia colaboradora, socia pero no es de pleno derecho, socia de pleno derecho, socia de X, ¿no? Porque nos inventamos 28 nombres para decir
cuáles son las diferentes categorías de socios que tenemos como plataformas, ¿no? Eso, a menudo decís, ostras, es que nos gustaría ver directamente todos los socios, o sea, me da igual ahora la categoría, quiero ver todos los socios que tengamos, ¿no? Y me gustaría verlo desde el módulo de las organizaciones. Bueno, pues entonces directamente utilizad aquí un flujo de trabajo que os podéis llegar a configurar que simplemente os rellene un pequeñito campo que os diga entidad socia, ¿vale? Que no tengáis que rellenar, evidentemente no vamos a rellenar dos casillas, ¿no? O sea, una parte de la relación de la organización y luego la casilla de verificación en el módulo de organizaciones, ¿vale? Pero si es algo que vosotros estáis haciendo habitualmente y que decís, ostras, es que a mí ya sé que lo puedo ir a mirar a través de un informe, ¿no? Pero si lo puedo mirar directamente desde la vista de vista, pues por la frecuencia con la que lo hago es fundamental. Bueno, pues nada, una aplicación tonta, si queréis, del flujo de trabajo, pero en todo caso que no hace falta que penséis unas grandes cosas en un primer momento, ¿no? Sino que ya podéis ir complicando la cosa después tanto como queráis, pero evidentemente sí que tenéis incluso ejemplos dentro de la propia wiki que os sirven para, pues bueno, felicitar aniversarios, pues en lugar de las personas, en este caso será de cuando hemos constituido nuestra relación como organización, como miembro de la plataforma de la federación, ¿no? O bien, si es el cumpleaños, ya ha hecho 15 años, 20 años o ha sido los que sean, ¿no? Vale. Último, y acabo con la parte de funcionalidades, miramos 4 cosas y os dejo también que podáis comentar, preguntar lo que queráis y entonces si alguna cosa de las que en el momento he desaparecido el mapa, pues creéis que os habéis perdido o no he comentado, pues también podemos comentarlo. Todo lo que tiene que ver con los formularios, ¿no? Al principio hemos hablado de la parte del alta, yo os he apuntado algo también en la parte de interacción con organizaciones, cuando hacemos todo lo que son las inscripciones, ¿no? A los diferentes eventos, ¿no? Ahí va con o sin pago, es decir, jornadas anuales, asambleas que hacemos, que comemos o no comemos, o merendamos, o no hacemos nada porque ahora no nos encontramos y las hacemos todas virtuales, ¿vale? Pues opciones varias, ¿no? Que nos van a implicar si está vinculado o no toda la parte de los módulos de las formas de pago, ¿vale? O no están vinculados, ¿vale? Pero en todo caso que tengáis en cuenta ahí esa parte de funcionalidad de formularios y insisto un poco porque es verdad que estamos viendo en los últimos tiempos que hay un montón de entidades que toda esa parte de funcionalidad no la están aprovechando y es algo que trae ya el CRM y que podéis después adaptar, pero que podéis utilizar, ¿vale? Y la última, ¿no? Que esto sí que es una funcionalidad que bueno, también la separo un poco porque sí que requiere de una adaptación, en este caso de un plugin propio que sí que tenéis igualmente a vuestra disposición, es decir, que no es necesario que sea Sinergia propiamente quien hace ese desarrollo porque está colgado, ¿vale? El propio plugin en la wiki, pero en todo caso que sepáis que sí que en todo lo que es la actualización de los datos, de los interlocutores, ¿no? Que nos lleva pues, un poco por el camino de la amargura a veces, ¿no? Como plataformas de entidades, el poder darle un acceso directo a la entidad, ¿no? Para que ellos mismos sean quienes proactivamente, cuando tienen un cambio de interlocución, cuando quieren que participe alguien en un grupo de trabajo o en una comisión, también nos lo puedan comunicar, ¿no? Nos evita también un montón de idas y venidas, ¿no? De correos electrónicos, de cambios o de modificaciones, porque directamente nos va a llegar ya la actualización, ¿no? O vamos a poder configurar que nos llegue un aviso, ¿no? De que la entidad nos ha hecho el cambio. ¿Qué nos va a pasar? Que al final nos van a pedir todo el día el usuario y la contraseña, depende de cómo. Pero bueno, ese es otro tema y en todo caso será un mal menor, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con certificaciones que hacemos también a las entidades. Algunas plataformas sí que hacéis una labor de certificación, ¿no? Directamente, pues igual que en su caso, quienes hacen una certificación en temas de transparencia, ¿no? Pues es una organización ajena a nosotros mismos quien la hace. En algunos casos las plataformas también ejercen esa parte de certificación, ya sea, pues en el caso de voluntariado, para decir qué competencias, ¿no? No sé si lo digo bien, si tengo aquí a alguien de la plataforma de voluntariado, después también puede comentar exactamente qué hacen, pero todo lo que tiene que ver con esa certificación en cuanto a voluntariado, ¿vale? Pues podría quedar recogido, ¿no? O podríais recoger alguna parte directamente en el CRM, al menos para que quede constancia, si no son todos los elementos, algunos de los más significativos que nos pueden ser relevantes, ¿no? En relación con las organizaciones que tenemos, ¿no? Actualización de los diferentes proyectos y programas. O sea, ahí, pues igual, ¿no? Ahí tenemos versiones diferentes, desde el que tiene todos unos datos anuales, ¿no? O decíamos, unos datos puntuales, al
que le hacemos consultas periódicamente, ¿no? Pero también tenemos algunos que directamente recogemos todos los proyectos, todos los programas que cada una de las entidades lleva a cabo, porque nos gusta cuantificar por los diferentes ámbitos en los que están. En todo caso, lo que sí que hay que pensar en todos, ¿no? Es qué campos, qué categorías, ¿no? Qué tipologías de acciones o de proyectos son los que sí que vamos a querer recoger aquí, ¿no? Y cómo van a quedar categorizados directamente en el CRM, ¿vale? Pensad que sí, con la adaptación en la parte de proyectos o en reuniones o en la parte de las notas de algunos campos que simplemente os sirvan para discriminar algunas de las categorizaciones que vosotros ya podéis tener y que yo os invito a que solamente cojáis vuestra memoria y miréis la memoria y es que ya lo tenéis una parte pensada, ¿no? Directamente vais a poder explotar toda una vertiente, ¿no? Ya sea a través de aquí, de la propia área privada, ¿no? Pero porque previamente lo hemos configurado, ¿no? En todos esos otros módulos, ¿no? Que hemos ido comentando en relación a la interacción, en relación a la interlocución, en relación a los recursos y servicios. Es decir, ahora mismo, bueno, pues según qué tipo de adaptación, como digo, sí que hay que hacer algunas cosas ad hoc, pero al menos lo que es tanto la actualización de los datos de la organización propiamente, ¿no? O de los interlocutores, eso sería relativamente ya sencillo de que lo pudierais poder ir incorporando de manera que hubiera la proactividad por parte de las entidades, ¿vale? Voy a, digo, para decir que alguna cosa no digo mentiras, ¿vale? Empiezo por lo último, ya que lo estábamos comentando, y aquí le agradezco a la Confederación de Salud Mental de España que le hemos preguntado si podíamos enseñar un poco solamente su área privada, ¿vale? Contad bueno, en este caso, ¿no? La Confederación lo que hace es tener un área privada para que todas sus entidades miembros puedan actualizar lo que os estaba comentando. A ver si ahora esto no me salta o me dice que sí. Sí, me deja volver a entrar. Una vez entras en el área privada, que cada usuario, o sea, cada entidad va a tener su usuario y contraseña de la misma, ¿vale? Va a tener un perfil de organización que directamente va a ser el que va a poder actualizar y que a medida que actualice toda esa información, ¿vale? Después nos va a quedar reflejada en el CRM, ¿no? Más allá de lo que serían esos datos de la organización, pues nosotros podemos recoger pues, los diferentes programas que nosotros tenemos, ¿no? Con esa, o sea, que esa entidad tiene o ha llevado a cabo, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Y pues cuál es su última fecha de actualización de esos programas y si quiere mantener ese programa o quiere cambiarlo, ¿no? O sea, imaginaos que estamos haciendo una recogida de información de un año para otro. También nos podría añadir pues un nuevo programa, ¿no? Esto es una adaptación específica en este caso para la necesidad, ¿no? Pues en función de la actividad que hace o de cómo lo hace la Confederación Salud Mental España. Pero a lo que sí que voy es que toda esta parte de actualización de datos de perfil o todo lo que sería la actualización de datos de personas de interlocución que tienen en las organizaciones, ¿vale? Desde una parte de área privada, o sea, nos sería relativamente mucho más sencillo de lo que llevamos ahora, ¿no? Que si pedimos los datos, que si no nos pasan los datos, que si otra vez, ¿no? Pues bueno, tú tienes ahí tu acceso y en todo caso te voy a enviar recordatorios, pero no voy a estar necesitando, ¿no? El tener directamente que también picar directamente todos esos datos o que me envíes un Excel y que después yo lo vuelque y que no sé cuántas cosas, ¿no? Partes intermedias que nada diría ayudan, ¿no? Al funcionamiento de lo que es la dinámica, ¿no? Sencilla en nuestro día a día, ¿no? Vale. Voy a ejemplos que pues como no me he saltado ahí un tiempo, lo hago por aquí y si no, luego lo seguimos mirando directamente desde el propio CRM. Mira, aquí, o sea, antes hablábamos de las múltiples relaciones que pueden tener y de la importancia del módulo de las relaciones con la organización, ¿sí? Directamente, ¿no? Pues decíamos, ¿no? Podemos ser miembros de junta, podemos ser financiadores, podemos ser socios, ¿vale? Y a su vez, la organización, en este caso, pues FEDACE, no me digáis por qué es FEDACE, simplemente estamos utilizando una de las instancias de demo que teníamos, ¿no? O sea, no es que sea esto una cosa real propiamente, ¿vale? Lo que hacemos es reflejarle también si esta organización pertenece, ¿no?
o tiene alguna pertenencia a otro, es miembro, ¿vale? O participa de otro espacio, ¿vale? En este caso, imaginaos que dijéramos que es que somos miembros de la plataforma del tercer sector de España, ¿no? Igual que tenemos las categorías de los tipos de relación que tenemos con la organización, que sea miembro de junta, que sea financiador o que sea socio, de la misma manera podríamos ponerle que nosotros somos miembros de esa plataforma, ¿no? Y tener esa relación con ese órgano, sea de participación o sea consultivo o sea lo que sea, ¿no? Es una manera, pues como decía, ¿no? De esa mirada, en lugar de hacerla para nuestras entidades que tenemos como miembro, hacerla para las entidades, ¿no? O sea, para los espacios en los que participamos, ¿no? Esto es mover un desplegable, ¿vale? O sea, digo, para el volumen de cambio es este, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener obviamente definido son las diferentes categorías de ese tipo de relaciones, pero que me atrevería a decir eso no os debería costar excesivamente en aquellos que no lo tengáis. Y luego ese uso, ¿no? De lo que son organizaciones de nivel más superior y el nivel inferior a través de la organización, ¿no? Que está como miembro de, ¿no? Yo puedo tener una organización, pues en este caso la Delegación Territorial de Cataluña a nivel de discapacidad, pues yo qué sé, ¿no? Cognitiva X, ¿no? Y puede ser directamente que esta misma, ¿no? Tiene otra que tiene su nivel inferior, que sea el nivel inferior de Barcelona, el nivel inferior de Girona, el nivel inferior de Vilassar de Dalt y el nivel inferior de, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Decirle a cada una de estas entidades de un primer nivel, ¿no? Que sea Barcelona, sea Girona, sea Vilassar, ¿vale? Donde aquí pone Barcelona, sustituirle el nombre, ¿no? Que pertenece y que es miembro de esta otra plataforma de nivel superior que es Cataluña, ¿vale? Y cuando me venga a la vista de detalle, ahora luego vamos al nivel superior Cataluña, voy a ver todas las que tienen, ¿no? Pues son miembros a nivel de nivel inferior, ¿no? Digo para esas que tenéis algunas estructuras que queréis reflejar no solamente que todas son miembros, sino que además queremos reflejar algún tipo de estructuración entre ellas, ¿vale? No sois todas, pero sí que sois algunas y cuando son algunas siempre surge la duda, ¿vale? Y histórico de cargos, ¿no? Disculpadme, porque aquí está puesto en catalán, pero en todo caso se entiende perfectamente porque al final son 4 campos, ¿no? O sea, por ver también la dimensión de la tragedia de crear un módulo sobre el historial y sobre esa parte de decir, queremos, cuando nos cambia un cargo, queremos saber, ¿no? Todo el histórico de relaciones que nosotros hemos tenido, ¿no? Justo ayer a raíz de un hilo del foro comentábamos que en algún caso alguna entidad no tenía esta fecha de alta y fecha de baja, ¿no? Si tenemos cargos y tenemos que es vicepresidente, presidente, secretario o lo que sea, pero no tenemos cuándo fue, ¿no? Pues nos va a servir relativamente, ¿no? Porque vamos a tener que hemos tenido 8 presidentes de la organización miembro X, ¿no? Sin periodo, ¿vale? Entonces, estará bien que lo pongamos. Todo esto nos sirve para el cargo de presidente, secretario, tesorero de juntas directivas, pero nos podría servir para cualquier otro tipo de organización, está claro. Es decir, que no tienen por qué estar vinculadas y de ahí, si alguna entidad en las que estáis que hace más atención por otros lados, ¿no? Pues es una manera fácil también de reflejar si es que queréis tener toda esa parte de histórico de cargos que tengáis, ¿no? Yo diría, todo lo que tiene que ver con los eventos, inscripciones, sesiones y asistencias, no vamos a entrar, después podemos mirar un momento si queréis solamente ver, pues si a alguien le interesa, pero vaya, no tiene mayor ciencia que crear una relación, toda la parte de, todo lo que es la parte esta en las subvenciones, ¿no? De poder poner las organizaciones destino, pero casi que diría que si queréis, pues dejamos ahora tiempo para que podáis pues directamente comentar, preguntar, ¿vale? Y que, bueno, pues siempre nos comprometemos a acabar a la 1:30, disculpadme porque con la repetición, pues evidentemente, pues he acabado haciendo más tiempo del que normalmente hacemos, pero sí que, bueno, pues quienes queráis también y como siempre, si después alguien quiere continuar, ¿no? En la parte, pues, un poco de turno de preguntas, debate, comentarios, lo que sea, pues ahí, evidentemente, vaya, estáis todos invitados a quedaros y a poder comentar. El hecho de que seamos relativamente pocos también permite, pues, bueno, no sé, igual apuntar alguna cosa más, no sé si puntual, ¿no? O bien que simplemente os interese, bueno, pues profundizar. Y veo que tenemos aquí algunos de los técnicos, con la cual cosa, si hay pregunta que digo, puede hacer comodín de la llamada, ¿no? a que a nivel técnico también ellos puedan apuntar lo que sea.